Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia, con alabanzas, aclamémosle con cánticos. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia, con alabanzas, aclamémosle con cánticos. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia, con alabanzas, aclamémosle con cánticos. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, 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 Él es digno. Solo en ti yo encuentro verdadera bondad. Tu amor me sostiene, me sustenta tu paz. Yo me gozo en ti, me alimento en tu palabra. Por eso yo quiero estar. Solo en ti
escuchar diciéndome: contigo estoy, mi hijo, tan cerca de ti, que hasta puedas sentir tu corazón latir y tu voz escuchar diciéndome: contigo estoy, mi hijo. Solo en ti yo encuentro verdadera bondad. Tu amor me sostiene, me sustenta tu paz. Yo me gozo en ti, me alimento en tu palabra. Por eso yo quiero estar. Solo en ti yo encuentro verdadera bondad. Tu amor me sostiene, me sustenta tu paz. Yo me gozo en ti, me alimento en tu palabra. Por eso yo quiero estar tan cerca de ti, que hasta puedas sentir tu corazón latir y tu voz escuchar diciéndome: contigo estoy, mi hijo, tan cerca de ti, que hasta puedas sentir tu corazón latir y tu voz escuchar diciéndome: contigo estoy. Yo siento tu amor llenando mi vida y mi corazón que clama por ti. Solo, solo, solo por ti, tan cerca de ti, que hasta puedas sentir tu corazón latir y tu voz escuchar diciéndome: contigo estoy, mi hijo, tan cerca de ti, que hasta puedas sentir tu corazón latir y tu voz escuchar diciéndome: contigo estoy, mi hijo. Te amo, mi esperanza está en ti, Cristo Jesús. Tómame, me doy a ti. Oh. Rompiste el mar con tu luz, me sanó tu gran amor. Cuando la carga se aumentó, me levantaste en tus hombros. Amor más fuerte, amor que cubre el mar y puede al mundo salvar. Te amo, mi esperanza está en ti, Cristo Jesús. Tómame, me
en pie con mi Señor sobre los montes y el valle. Diste tu Hijo por mí, de tu gracia dependo. Amor más fuerte, amor que cubre el mar y puede al mundo salvar. Te amo, mi esperanza está en ti, Cristo Jesús. Tómame, me doy a ti. Te amo, mi esperanza está en ti, Cristo Jesús. Tómame, me doy a ti. Te amo, Dios, y entrego mi ser para decir que eres mi plenitud. Te amo, Dios, y entrego mi ser para decir que eres mi plenitud. Señor les bendiga, amados hermanos. De nuevo estamos dirigiéndonos a través de este medio, deseando que todas las bendiciones sean para ustedes, que Dios los esté guardando en estos tiempos difíciles y confiando no en el hombre, sino confiando en el Señor, siempre confiando en el Señor. Aleluya. Yo les quiero hablar en esta ocasión de un tema que es de alguna manera muy viejo, muy antiguo. Lo hago basándome en un mensaje que escuché hace tantos años. Pero la actualidad de este mensaje, la actualidad del contenido es inobjetablemente importante en nuestros días. Voy a hablar de encuentro de voluntades. Cuando nosotros empezamos a leer la Escritura, leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verso 3, lo leemos, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Este es el cuadro, el primer cuadro que nosotros vemos de Dios. Y lo que estamos viendo en este cuadro, siempre nos estamos orientando a la creación, estamos orientados a ver cómo Dios empezó a hacer cielo, tierra, luz, el jardín, todo esto. Pero en esta ocasión yo quiero que pongamos especial atención a un hecho muy importante en esta etapa. En esta etapa había una sola voluntad, la voluntad de Dios. Estamos leyendo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. En un principio, la voluntad del Señor era inobjetable. Él regía todo, su voluntad se hacía. Y también vemos nosotros cómo el Señor ejercía su voluntad, y además su voluntad era agradable y perfecta. Génesis 1:31 también, el capítulo 1, verso 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En este periodo de creación tenemos que la voluntad de Dios estaba haciendo sin ser cuestionada, sin nadie que estuviera tratando de alterar la voluntad de Dios. Dios hacía su voluntad y se hacían todas las cosas, y lo que estamos viendo del verso 31 es que todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera. La voluntad de Dios en el principio era solamente la que regía, y de acuerdo a Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No solamente la voluntad de Dios es perfecta, sino que además es agradable. Eso significa que podemos nosotros armonizar sin ningún conflicto, sin ningún problema con la voluntad de Dios. No es una imposición severa, no es un castigo. La voluntad de Dios no es una regla que nos incomode, es agradable y además es perfecta. Bien, había una sola voluntad en el principio, y esta voluntad es la voluntad de Dios. Toda la creación se llevó a cabo porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Fluía en una sola dirección, sin ningún impedimento, sin ningún contratiempo, sin nada que buscara desviarla o alterarla. Además, llega el momento no sabemos, no tenemos certidumbre en qué preciso momento ocurrió todo. Isaías nos da un vislumbre, lo hace Ezequiel también. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas, levantaré mi trono. En un momento dado,
después de la creación o antes de la creación, encontramos nosotros que Satanás, luz bella, el lucero de la mañana, creado en perfección de hermosura, quiere imponer su propia voluntad a la voluntad de Dios. Él hace una declaración temeraria: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La voluntad de Dios en un momento dado encontró una segunda voluntad. Es la voluntad de Satanás. Ezequiel 28, verso 14 al 15, leemos: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. De pronto nosotros tenemos dos voluntades en la creación, y esta segunda voluntad es la de Satanás. Luego entonces, en ese momento había dos voluntades, la de Dios y la de Satanás. Y estas voluntades, por supuesto, chocan, se contraponen. Tenemos la voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero tenemos la voluntad de Satanás, que ha venido o que quiso la gloria para sí mismo, quiso usurpar el trono de Dios, quiso eso que Dios había hecho perfecto de la creación, que Dios había declarado que había sido hecho completo. Satanás quiso trastocarlo. Su voluntad se estaba oponiendo entonces a la voluntad de Dios. Estas se oponen. Aleluya. La voluntad de Satanás siempre se ha opuesto a la voluntad de Dios. Dos voluntades. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y luego la mujer, en Génesis 3:6 leemos: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Dios había expresado de manera clara su voluntad con respecto al jardín del Edén. Ellos podían reproducirse, podían tener señorío sobre todos los animales, sobre todas las bestias, pero no podían comer. Esta era la voluntad expresa de Dios. Yo lo llamo el principio de la restricción. No podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero Eva decidió hacer su voluntad. Viene la segunda voluntad de Satanás diciendo: ¿quién te ha dicho que no puedes comer de ese árbol? ¿Quién te ha dicho no vas a morir? No es cierto. Y la mujer dice: bueno, me gusta, lo estoy viendo, es agradable, me agrada, se me antoja. Y tomó de ese fruto y comió. Ella decidió hacer su voluntad. Entonces, ya no tenemos dos voluntades en la creación. Tenemos la voluntad del Padre, tenemos la voluntad de Satanás, y ahora tenemos la voluntad de la mujer, de Eva.
tres voluntades ahora en la tierra. Una, la del Padre, que tiene un proyecto para toda la creación. Satanás, que tiene un proyecto propio para la creación. Y Eva, que ha decidido su propio proyecto para el huerto, para su propia vida. Ella tiene su propia voluntad. Esas tres están luchando entre sí. Son voluntades que luchan entre sí. Luego tenemos, además, la voluntad de Adán. Génesis 3:6, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ahora tenemos la voluntad del Padre, la voluntad de Satanás, la voluntad de Eva y una cuarta voluntad que es la voluntad de Satanás. Aleluya. Estas se están contraponiendo obviamente todas entre sí. Estas están luchando unas con otras. Cuatro voluntades diferentes. Cuatro proyectos diferentes para la tierra, para la creación de Dios, para lo que Dios había hecho. El proyecto de Dios, el proyecto de Satanás, el proyecto de Adán, el proyecto de Eva. Y esto sigue. Se siguen añadiendo voluntades, más voluntades en la creación. Dios, Satanás, Eva, Adán, Caín, Abel, Nimrod, Esaú, Lot, Saúl, Jonás, tu voluntad, mi voluntad, la voluntad de él, la voluntad de ella, cada quien queriendo hacer su propia voluntad, cada quien con su propio proyecto para sí mismo, pensando que la tierra es mi propio proyecto, que mi vida es mi propio proyecto y yo puedo hacer de mi vida de acuerdo a mi propia voluntad. Muchas voluntades. Cada quien con su propia idea de lo que debe de ser su vida. Se me vino de pronto a la cabeza ese dicho que oímos a menudo, de que cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene su propia voluntad. Todos queriendo hacer su propia voluntad. Aleluya. Dios sigue teniendo su propia voluntad. Todos con un proyecto de mundo diferente. Todos, cada uno con su propio proyecto. Aleluya. Más voluntades, muchas más voluntades. Leemos nosotros en Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga el bien. Dice la Escritura, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Cada quien detrás de su propia voluntad. Ese es el cuadro que nosotros tenemos. Cada quien buscando hacer su propia voluntad. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un mundo confuso. Ese es el resultado de que cada quien quiera hacer su voluntad en la tierra. Todos en su propia voluntad. El resultado ha sido
confusión, caos, conflictos, divisionismo, guerras, muerte. Ese es el resultado de que cada uno quiera buscar hacer su propia voluntad. Caos, conflictos, divisionismo, guerras, muerte. Aleluya. En todo esto, en medio de todo esto, de todo este caos, de todos estos conflictos que están ocurriendo, que se están viviendo, nosotros encontramos consistencia en la palabra de Dios. Dios tiene su propio plan. El Señor Jesucristo forma parte de este plan. Y el Señor está esperando que cada uno de nosotros, de manera voluntaria, regresemos a una sola voluntad. Que de manera personal y voluntaria retornemos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad de Dios para su creación. Aleluya. El retorno a una sola voluntad. Dios quiere que volvamos a una sola voluntad. Jesús marcó el inicio del retorno a una sola voluntad, a la voluntad del Padre. Fue Adán el primer hombre, el primer Adán, y a Jesucristo se refiere a él la palabra de Dios como el postrer Adán. Él inició el retorno, nos muestra el camino para regresar y rendir de manera voluntaria nuestra propia voluntad al Señor. Hebreos 10:7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es la declaración del Señor Jesucristo. Vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos está citando a Salmos 40, versos 6 al 8. Vengo a hacer tu voluntad. El propósito del Señor Jesucristo en todo momento fue hacer la voluntad del Padre. Y con ello nos está enseñando el camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir este camino. Jesucristo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el camino, andad por él. ¿Cuál es el camino? El camino es que yo rinda mi voluntad a la voluntad del Padre. Dejar de buscar mi propia voluntad. Aleluya. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Y luego declara el Señor Jesucristo: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aleluya. Recuerda, hermano, recuerda, hermana, muchos de los conflictos que vivimos es porque cada uno queremos hacer nuestra propia voluntad y no tenemos cuidado de que se cumpla la voluntad del Padre. La voluntad del Padre
alinea con la voluntad de Jesús. Tenemos que es la voluntad del Padre. Y la voluntad de Jesús se está alineando a la voluntad del Padre. No es mi voluntad, es tu voluntad. Aleluya. Luego, tenemos nosotros, de acuerdo, lo hemos dicho, Romanos 12:2, tu voluntad agradable y perfecta. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Hacer la voluntad del Padre me ha agradado. Voy a leer Juan 4:34. Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es lo que me agrada, dijo el Señor Jesucristo. Esa es mi comida, es con lo que yo me nutro haciendo tu voluntad. Aleluya. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hacer tu voluntad me ha agradado. Aleluya. La voluntad del Padre y del Hijo se han fusionado. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Aleluya. Luego tenemos la voluntad del Espíritu Santo. En Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo ha plegado su voluntad a la voluntad del Padre también. Aleluya. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Note cómo el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino está haciendo la voluntad del Padre, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está plegado, ha alineado su voluntad a la voluntad del Padre. Tenemos en el mundo la voluntad de Jesús alineada con la voluntad del Padre, la voluntad del Espíritu Santo alineada con la voluntad del Padre, en un solo proyecto, en una sola dirección. Aleluya. Luego tenemos que Dios quiere que unamos nuestras voluntades con la de Él y hagamos una sola voluntad. El propósito de Dios cumpliéndose en nuestras vidas, el propósito de Dios llevándose a cabo, lo que Dios quiso para ti desde el principio, quiso para mí desde el principio, cumpliéndose por fin. ¿Cómo? Uniendo nuestras voluntades a la voluntad de Él. Una sola voluntad. Dios demanda matrimonios con una sola voluntad. Estamos llevando la voluntad que debemos de tener con la voluntad de Dios, la estamos llevando a voluntades en una pareja, en un matrimonio, donde estas voluntades se unen. Matrimonios que tienen una sola voluntad y esa voluntad está alineada con la voluntad de Dios. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. El matrimonio es una unión de voluntades.
Toda esa confusión de la que hemos estado hablando, de caos, de conflictos, de guerras, de divisionismo, en el matrimonio se ha reflejado porque no hay una sola voluntad. Está la voluntad del esposo, está la voluntad de la esposa, cada uno en su propia dirección. ¿Sí? Dios demanda padres e hijos con una sola voluntad. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La maldición que ha estado sobre la tierra es que cada quien quiere hacer su propia voluntad, su propio capricho. Aleluya. Tenemos nosotros que en el hogar hay una voluntad de Dios para nuestros hogares, pero tenemos la voluntad del esposo jalando en una dirección, la voluntad de la esposa en otra dirección, y la voluntad de los hijos jalando en una dirección diferente. Tiene que llegar el momento de que podamos nosotros unir nuestras voluntades en casa y fusionarla con la voluntad de Dios. Aleluya. Que la voluntad del esposo sea compatible con la voluntad de Dios. Que la voluntad de la esposa se alinee con la voluntad de su esposo y con la voluntad de Dios. Que la voluntad de los hijos se alinee también con la voluntad de Dios. Creo que esto puede traer a nuestros hogares esa paz y puede traer a nuestros hogares tranquilidad y progreso. Aleluya, en todos los aspectos. Lo mismo podemos decir en la iglesia. Congregaciones. Dios demanda congregaciones con una sola voluntad. Juan 17, 21 al 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Dios demanda la unidad de voluntades, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. Cuando nosotros tengamos la capacidad como congregación de unirnos en una sola voluntad y que esa voluntad esté alineada con la voluntad de Dios, nosotros vamos a tener una iglesia poderosa, una iglesia fuerte. Aleluya. Tu voluntad tiene que ser crucificada. Tenemos que llevar nuestra propia voluntad a la cruz y clavarla ahí en la cruz. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. He crucificado mi voluntad con la voluntad de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ha llegado el momento, hermano, hermana, de crucificar nuestra voluntad. El Señor Jesucristo también lo dijo de esta manera: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere que su voluntad esté alineada con la mía, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tenemos que hacer morir nuestros deseos en la cruz. Aleluya. Llevar nuestras individualidades
y clavarlas ahí en la cruz. Mis propios deseos, mis deseos personales más íntimos, tengo que alinearlos y rendirlos en la cruz al Señor y buscar no hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Aleluya. Finalmente, hermano, hermana, rendir tu voluntad es tu decisión. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Rinde tu voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Alabado es el Señor. Hermano, hermana, el Señor te bendiga. Bendiciones. Amén. Grande es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Dios. Grande es Jesucristo, de quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Me postro ante el Rey. Señor, tu nombre quiero exaltar. Yo quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinas, Señor. Grande es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Dios. Grande es Jesucristo, de quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Me postro ante el Rey. Señor, tu nombre quiero exaltar. Yo quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad,
Señor, tu nombre quiero exaltar. Yo quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad. Solo tú eres Dios eterno, para siempre reinas, Señor. Para siempre reinas, Señor. Para siempre reinas, Señor.